Buenas tardes, les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Yolanda Mendoza Ruiz y seré quien modera esta mesa titulada Seguridad Pública, Reinserción Social y Estrategias de Prevención del Delito, perteneciente al programa de Maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a los cuales tengo el honor de presentar. La doctora Laura Georgina Aguachin Pérez es doctora y maestra en estudios sociales en la línea de investigación de procesos políticos de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Iztapalapa, 2014-2019. Licenciada en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Azcapotzalco, 2005-2009. Su investigación se ha centrado en análisis político, análisis de políticas públicas e historia política de México. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. También estará la doctora Marlene Guadalupe Bisuet Morales, quien es estudiante de doctorado en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco. Investiga el desplazamiento lingüístico zapoteco, la comunicación comunitaria y la revictimización lingüística. Cuenta con experiencia en gestión del agua en zonas rurales e impulsa procesos comunitarios con enfoque territorial. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen los comentaristas, tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos directores de trabajo terminal. Antes de los 10 minutos, al minuto 8, yo voy a levantar la mano, se va a oír así, para que ustedes identifiquen que tienen 2 minutos para ir cerrando. Vamos a continuar dándole la palabra a Gibran Yamir Rodríguez García, que presentará su trabajo titulado La Seguridad Pública en México, el caso de la Guardia Nacional. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me presento con todos ustedes. Soy Gibran Rodríguez y les voy a hablar sobre la seguridad pública en México, específicamente el caso de la Guardia Nacional. Comparto pantalla. Bien. Este trabajo es de suma importancia en virtud de que hoy en día en nuestro país estamos teniendo altos índices de delincuencia y sin embargo estos cada vez más van a la alza de acuerdo a las estadísticas del INEGI. Entre los delitos que más sobresalen es el robo al transeúnte, al transporte público de la casa de habitación, son los más frecuentes, hablando de los delitos del foro común. Cabe hacer mención que las alcaldías con más denuncias son Iztapalapa, Gustavo Madero y Cuauhtémoc. Asimismo, también va a la alza la violencia y la delincuencia organizada. ¿Qué es la delincuencia organizada? De acuerdo a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, es un grupo de 2 o más personas que delinquen de forma permanente o reiterada. Del lado izquierdo podemos ver el semáforo de violencia establecido por el INEGI. Y aunque cabe hacer mención que en la Ciudad de México no existe una amplia presencia de cárteles, existen diversas situaciones como es el cártel de Tláhuac y otras organizaciones de extorsión presentes. Bien, el acercamiento metodológico que yo voy a utilizar se sitúa en diversas alcaldías de la Ciudad de México, como lo mencioné al inicio, que es Gustavo Madero, Iztapalapa y Tláhuac. Bien, cabe hacer mención que hay un dato muy relevante. De acuerdo con lo que nos establece el INEGI, el 75% de la población dentro del sistema penitenciario son personas jóvenes, personas que van de entre los 18 a los 29 años de edad. El 75% de la capacidad total. O sea, es un número muy, muy alarmante. Los sujetos de estudio con los que voy a trabajar van a ser jóvenes de 18 a 29 años. Las políticas públicas en materia de seguridad pública dentro de la Ciudad de México y planes de acción por parte de las instituciones del orden, incluyendo la Guardia Nacional, por supuesto.
Bien, voy a realizar una investigación de tipo cualitativa y cuantitativa, donde se realizará con detalle el proceso de interculturalidad y se identifican los elementos y características de la dinámica social. En cómo se va viviendo el proceso de interculturalidad visto desde el punto de vista de los actores involucrados. Asimismo, también se presentará el fundamento teórico, donde habrá que analizar críticamente el contenido de los argumentos, perspectivas, tendencias y posibles sesgos presentes en la investigación. La acción principal que se implementará para el apoyo de la investigación será una serie de encuestas que han de llevarse a cabo con una finalidad de identificar los diversos elementos, los siguientes, perdón. Son los aspectos prioritarios en jóvenes de 18 a 29 años, los aspectos prioritarios que tiene el ejecutivo local y los aspectos importantes que tiene la sociedad. Cabe hacer mención que el autor David Garland, en su obra La seguridad pública, nos hace mención que hoy en día el ciudadano ve normal el hecho que le roben, ya se adaptó a este grado social. Entonces, para él es algo normal este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, la finalidad de este trabajo es poder indagar y percatarnos por qué la sociedad tiene esa perspectiva, cómo erradicar esta perspectiva. Una vez que se tome, que se cuente con la información arrojada durante estos talleres, se implementará el uso de herramientas de evaluación, en donde mediremos los indicadores con la finalidad de identificar un balance social, ¿no? Como un marco conceptual, el presente trabajo tiene como objeto realizar una propuesta que permita identificar por qué los jóvenes son los principales afectados en los temas relacionados con lo que hoy la ley señala como delito. Y asimismo, el objetivo general con el que pienso trabajar es identificar las instituciones de seguridad pública, específicamente el caso de la Guardia Nacional, está cumpliendo sus fines de acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, establecido del 2018 al 2024. Asimismo, tengo también objetivos específicos, eh, los cuales son crear políticas públicas para que los jóvenes no lleguen a ser parte del sistema penitenciario y velar por los derechos humanos de todos los actores involucrados, como lo son los jóvenes que he citado y la sociedad en particular, específicamente en estas alcaldías mencionadas. Eh, bien, y a grandes rasgos ese es mi tema de investigación. Muchas gracias por la participación. Vamos a iniciar con la ronda de retroalimentaciones, dándole la palabra a la doctora Laura, por favor. Muchas gracias. ¿Sí me escucho bien? Buenas Sí. tardes a todos. Muchas gracias. Gibran, he tenido la oportunidad de trabajar contigo y quiero decirte que me parece un tema bastante interesante el que estás tocando, muy pertinente. Es un tema que, además de que está cobrando importancia, sobre todo por los cambios que han existido dentro de la política de seguridad nacional, pues es necesario que lo veamos desde la óptica de la interculturalidad. Yo solamente tengo un poco de anotaciones aquí, algunas son de formas, algunas son de fondo. Digo, las de forma tal vez se pueden atender un poco pues más rápido, las de fondo sí te pediría que hagas un ejercicio de reflexión, sobre todo en cuestión metodológica, para que las puedas solventar. En cuestión de forma, en el documento en el que me hiciste favor de enviarnos, hay algunas faltas de ortografía que me gustaría que volvieras a revisar para que quede un documento un poco más, se pueda leer mejor. Y en cuestiones de fondo, creo que sí hay un poco de problema todavía en la cuestión de la definición como tal del problema de investigación, porque tú pones un título que habla acerca de la seguridad nacional, acerca de la Guardia Nacional, luego nos hablas de que vas a hacerlo en ciertas alcaldías, que el propósito es encontrar cuáles son esos aspectos interculturales, luego nos hablas incluso de una propuesta que quieres hacer para entender cuál es el problema que tienen los jóvenes respecto a los delitos, y falta como este hilo metodológico que nos permite entender qué es lo que vas a hacer. Y creo que el problema viene desde la parte de la delimitación del tema.
El tema no es completamente la seguridad nacional, como tú no la estás manifestando. Yo creo que tú ya lo tienes bien identificado, pero todavía hace falta que lo puedas plasmar en cuestión metodológica, en cuestión de tu proyecto de investigación, en el que puedas decir claramente qué es lo que quieres observar en cuestión del problema de investigación, qué es lo que tú quieres analizar sobre el problema de la seguridad, porque ni siquiera es la seguridad en México, ni en cuestiones de todo México, sino una parte muy específica acerca de los jóvenes, acerca de sus participaciones. Ahí nos vas a poder explicar cómo es que esta metodología que tú propones la vas a poder implementar, porque de otra manera no entiendo cuál es este hilo conductor entre lo que tú deseas hacer y deseas encontrar el objetivo y la metodología que estás ocupando. Entonces yo creo que ahí también lo que hace falta es este puente teórico. Los datos son muy buenos. Me gusta la forma en la que los presentas, la forma en la que tú logras sintetizar este problema acerca de la seguridad en México. Y me parece que tú entiendes perfectamente cómo están estos problemas, pero hace falta que podamos definir el problema en cuestión teórica, que pueda ser este puente entre la teoría y la parte empírica para que se pueda entender cuál es el problema realmente que tú estás identificando entre los jóvenes y que lo quieres solventar a través de la investigación social. Esto es lo que yo creo que podríamos ajustar y se podría ya entender. Yo considero que ahorita estás como frente a un bosque en el que ya encontraste lo que te interesa, pero es un bosque tan grande, tan vasto, que hace falta que identifiques cuál es este árbol que tú quieres analizar, y además del árbol tienes que identificar cuál es la rama que vas a identificar para que no sea como un todo lo que tú quieres investigar y a la vez esté dirigido hacia qué es lo que quieres encontrar. ¿Cuál es la pregunta clara que te estás haciendo acerca del problema? ¿Cómo esta pregunta está delimitada? Porque hay momentos en los que tampoco está delimitado ni siquiera temporalmente, y eso también es un problema porque ha cambiado. Entiendo yo que tiene que ser a partir de la creación de la Guardia Nacional, por supuesto, porque el mismo tema lo está diciendo, pero está bien que tú nos indicaras exactamente cuál es el periodo que tú quieres investigar, geográficamente qué es lo que quieres investigar, y que también sobre de eso hagas tu planteamiento del problema, porque de repente hablamos de la parte nacional, de repente hablamos de la parte local, y aunque sí tiene que ver y están relacionados, de repente esta relación es tan amplia que se puede perder en el problema de investigación. Entonces yo creo que el tema lo tienes muy claro, considero que lo has trabajado bien, tienes abundante bibliografía, tanto en la parte hemerográfica como en la parte empírica, como en la parte de cuáles son estos datos importantes, pero sí falta esta parte teórica que te ayude a ti a observar cuál es este puente entre la parte de los delitos, cómo la parte o el parámetro intercultural puede afectar en esta parte, en este fenómeno social que tú quieres estudiar, y cómo es que lo vas a representar ya en un problema de investigación. Entonces yo creo que, por eso te decía que tal vez va a ser un poquito más profundo, pero que sí hay que sentarse con toda la investigación para ir armando tu rompecabezas y encontrar cuál es esta pregunta de investigación guía que después te va a proporcionar o te va a ayudar a llegar a la pregunta de investigación y al objetivo. Porque creo que si no es esta parte de la investigación que nos puede llevar a una posible hipótesis, es complicado entender el objetivo y sobre todo la metodología, que no es de que pueda decir si está bien o está mal, pero hace falta este puente entre qué es lo que tú quieres encontrar con lo que ya existe. Entonces, por un lado, de verdad, creo que es un gran tema. Te felicito porque has encontrado los datos necesarios para poderlo poner. Ahora solamente falta que lo acondiciones, lo armes y lo puedas poner para que seguramente en un siguiente coloquio nos puedas presentar esta información metodológicamente más organizada, y principalmente, y creo que esa va a ser la mayor tarea que yo te puedo proponer, es que te sustentes de la teoría para hacer este puente teórico-metodológico con los casos que tú quieres estudiar. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por su retroalimentación, doctora. Ahora vamos a continuar con la presentación de Jessica Viveros Mora, quien nos presentará su trabajo titulado Factores socioeconómicos en la reinserción social en la Ciudad de México. Adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, voy a empezar a presentar. ¿Me pueden decir, por favor, si se ve?
No sé si ya lo puedan visualizar. Está cargando. Ya se ve. Ok, bueno, voy a iniciar. Mi nombre es Jessica Viveros Mora. Como lo mencionó, como lo menciona en mi exposición, mi tema a desarrollar son los factores socioeconómicos en la reinserción social en la Ciudad de México. Yo voy a hablarles sobre pues, un tema de gran relevancia social. Los factores socioeconómicos pues, afectan a la reinserción social de personas liberadas en la Ciudad de México. Pues este trabajo como tal analiza cómo influyen estos factores socioeconómicos en la reinserción social. Actualmente vivimos en una sociedad donde muchas personas que han cumplido con una condena enfrentan serias dificultades para construir su vida. ¿Esto por qué? Porque existen pues condiciones estructurales que limitan sus oportunidades, entre ellas pues lo son la pobreza, el desempleo y la falta de educación. Actualmente estoy desarrollando como otras problemáticas, sin embargo creo que dentro de lo que llevo en mi investigación estas son como las más afectadas y las que más necesitan como un foco de atención. El planteamiento de mi problema. Este problema es importante porque muchas personas que salen de prisión actualmente aquí en la Ciudad de México no tienen acceso, pues como lo había mencionado, a acceso, educación y vivienda o algún tipo de apoyo social. Esto es lo que dificulta pues que tengan una reintegración efectiva a la sociedad. La justificación de mi problema la justificación de mi problema es que, actualmente se aporta evidencia pues empírica y reflexiva sobre una problemática que pues nos perjudica ahora sí que a todos, ya que hoy en día es como muy común ver que la gente que sale vuelve a delinquir. ¿Cuál es el problema? Que pues la ley mexicana establece que todas las personas que salen de prisión tienen derecho a una reinserción social y esto, en la práctica no se cumple plenamente. Muchas personas liberadas no encuentran trabajo, como ya lo había mencionado, que es como el foco que hay que atender como con más urgencia. Y pues muchas de estas viven en zonas marginadas y pues son discriminadas básicamente por su pasado penal. Esto crea un círculo de exclusión que pues a menudo empuja a que ellos vuelvan a reincidir y vuelvan a cometer delitos, no tanto porque quieran, sino porque no encuentran como pues otra salida. El objetivo de esta investigación es pues analizar cómo influyen todos estos factores en este proceso de integración con el fin de encontrar propuestas reales que ayuden a mejorar pues esta situación. Tenemos como objetivo general analizar los factores socioeconómicos que inciden en la reinserción social de las personas y como objetivos específicos, pues identificar los principales factores, examinar el impacto de las estrategias sociales, analizar las políticas públicas actuales para que de esta forma poderlas mejorar o cambiarlas y pues proponer acciones para fortalecer institucional y comunitariamente pues esta forma de apoyo. Como marco teórico, yo lo basé a teorías de etiquetamiento, ya que esto explica cómo la sociedad etiqueta a las personas tanto como delincuentes y pues cierra las puertas. Esto lo basé a la teoría de etiquetamiento de Howard Becker, ya que nos explica cómo estas etiquetas sí impactan a la sociedad. También elegí la teoría de la anomalía por Robert Merton, la cual nos plantea que cuando una persona no puede alcanzar sus metas por medios legales, pues podría recurrir a los ilegales, que es básicamente en lo que se centra también esta investigación. También hablamos sobre la exclusión social de Castell, la cual pues nos habla sobre cómo la falta de empleo y las redes sociales pues llevan a que las personas sean apartadas del sistema social. Y mi hipótesis se basa en que los factores socioeconómicos como la pobreza, el desempleo, la baja escolaridad y la estigmatización social inciden pues negativamente a la reinserción social para las personas que son liberadas.
como metodología se usó un enfoque mixto, combinando entrevistas a personas liberadas junto con encuestas. Sin embargo, estas no han podido ser, pues ahora sí que explotadas al 100%, ya que las personas que he encontrado para realizar este tipo de cosas, bueno, de instrumentos más bien, no quieren ser grabados. Anteriormente con una profesora pude como tener un acercamiento para tomar algunas notas y basarme pues a estos eventos. Como marco contextual, pues es que en la Ciudad de México tenemos tenemos 9 millones de habitantes que cuentan con diversos centros de reclusión. Sin embargo, los programas de apoyo que vienen después, bueno, saliendo de prisión, son escasos o pues son mal coordinados. Las alcaldías como Iztapalapa, Gustavo Madero y Tláhuac presentan altos índices de población liberada y pues una pobreza extrema, ya que no hay empleo y hay mucha deserción escolar, lo que crea pues ahora sí que una bola de nieve otra vez para volver a delinquir. Mi marco jurídico se basa en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual pues establece que el sistema penitenciario se organiza sobre la base del respeto a los derechos humanos y orientado hacia la reinserción social. También hablo sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal, que plantea los derechos de las personas privadas de la libertad, reglas como las de Nelson Mandela, que son básicamente establecidas por la ONU y establecen principios mínimos para el trato digno a las personas privadas de libertad. Y pues leyes locales, que son programas de reinserción social del gobierno de la Ciudad de México, aunque creo que estas tienen recursos limitados y podríamos trabajar en ellas para, pues ahora sí que desarrollar una mejor reintegración social. La metodología, bueno, esa ya la dije, perdónenme. Mi marco conceptual, pues es reinserción social, que es el proceso mediante el cual la persona que ha estado en prisión se reincorpora a la sociedad accediendo a empleos, viviendas y redes sociales. La estigmatización, que es una atribución de características negativas. Los factores socioeconómicos, que son pues las condiciones materiales, y la exclusión social, que es como la situación en que las personas apartan a estas mismas personas. Ahora sí que, bueno, tengo actualmente resultados esperados y como recomendaciones que he desarrollado con ayuda de mis profesores, que son básicamente diagnósticos profundos, condiciones socioeconómicas para las personas liberadas, evidencia de impacto de la estigmatización en la exclusión social, propuestas de estrategias para pues fortalecer las políticas públicas, conocimiento útil para la sociedad y pues fortalecer los programas, brindar acceso a educación, crear pues redes de apoyos crear redes de apoyos que tengan que ver tanto como con la psicología como con la comunidad y sensibilizar pues ahora sí que a las personas para pues ya no tener tanta estigmatización sobre ellas mismas. Los principales hallazgos, como lo había mencionado, pues son las faltas de empleo, la pobreza estructural, la discriminación social y pues ahora sí que nuestro débil apoyo institucional es lo que actualmente no permite que la reintegración social pues sea como muy efectiva. Lo que he podido descubrir a lo largo de esta investigación es que a pesar de que la Constitución política nos garantiza una reinserción social, esto realmente no se cumple. Lo que pretendo con esta investigación es crear pues políticas públicas que garanticen esta reinserción a la sociedad. Y bueno, básicamente eso sería como toda mi investigación. No sé si tengan alguna pregunta o alguna cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a iniciar con la ronda de retroalimentaciones con la doctora Laura, por favor. Muchas gracias. Sí. Deja quito mi presentación para activar mi cámara. Muchas gracias. Bien, Jessica, de verdad para mí
Fue bastante agradable leer tu trabajo en cuestión de orden, en cuestión de cómo presentas tus objetivos, cómo vas haciendo el planteamiento del problema, tus diagnósticos. Me parece que son precisos y además tienes esta parte de la teoría que está sustentando o que pretende sustentar tu investigación. Eso te ayuda muchísimo a saber cuáles son estos parámetros y esto, lo que se necesita exactamente para poder entender el problema. Entonces considero que vas por muy buen camino. La verdad es que mi retroalimentación, donde podría tal vez, y más que una cuestión de correcciones, sería una cuestión, tal vez una recomendación, el que te lo plantees, pero hablando desde la parte en la que tú y tu director saben perfectamente cuánto tiempo tienen y cómo lo van a hacer, ¿no? Mis recomendaciones van hacia la parte de los resultados que están esperando, porque considero que con el puro diagnóstico que estás realizando, que me parece bastante pertinente y que ya por sí mismo se me hace un hallazgo de la investigación, porque el hecho de que tú estés poniendo sobre la mesa esta parte de por qué podemos tener caldo de cultivo, como lo llamas, para la reinserción, para que continúen, para que vuelvan a caer en esta parte del delito, me parece bastante pertinente el que solamente con esta parte que tú estás desarrollando, con esta parte de entender el diagnóstico, por qué, cuáles son los factores económicos que están alrededor, con eso ya es un perfecto hallazgo. Entonces yo considero que tal vez en esta parte de la propuesta se te ampliaría mucho, tendrías tal vez que darle más tiempo y no sé cuánto tiempo puedas tener para presentar la tesis. Yo tal vez lo que te recomendaría que lo platicaras con tu director es que pudieran esto hacerlo como posibles líneas de investigación para un siguiente, tal vez para el siguiente paso en el doctorado, y que por ahora se quede el diagnóstico porque ya por sí mismo es bastante valioso. Y al final yo siempre tengo una relación amor-odio con esta parte de las propuestas, porque si bien es cierto que necesitamos hacer propuestas desde la parte de la academia, también tenemos muchas limitantes en cuestión de la información, en cuestión de los recursos, en que por más que tú digas vamos a hacer 20 campañas, pues es complicado que se puedan hacer. Entonces yo creo que tu papel de la investigación, que lo estás haciendo bastante bien por lo que estás recurriendo, por la teoría incluso que estás manifestando, con el diagnóstico queda más que suficiente. Incluso yo me estaba imaginando cuando estabas presentando cada uno de los factores en una tablita bonita todos tus hallazgos y dije ahora para su examen seguramente va a ser muy valioso el ver estos factores, cómo se definen en la parte teórica y cómo los estás observando tú ya en los casos. Entonces me parece que eso por sí mismo ella es un hallazgo bastante importante, y que te plantees esta parte para que no suelta te puedes a poner el pie y entonces tengamos unos problemas del tiempo. Entonces, esto es más como una recomendación. Yo creo que la dirección va bastante bien de tu trabajo y eso les va a permitir a ustedes saber qué tanto si pueden meterse en cierto campo o no, pero por ahora creo que con lo que has presentado, que es un excelente avance, también en cuestión de cómo logras sintetizar las teorías, que no es nada fácil el poder sintetizarlas y además saber cuáles son las que te van a funcionar. Entonces considero que es un gran trabajo, te felicito y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con la siguiente participante, que es Jessica Caroline Castañeda Vargas, que presentará su trabajo titulado Contribución de la prevención indicada en la disminución del consumo de alcohol y de estimulantes tipo anfetamínico de los SECOSAM. Adelante, por favor. SECOSAMA. Adelante, por favor. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, doctora, qué gusto volverla a encontrar. Buenas tardes, compañeros. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me dicen si la alcanzan a ver adecuadamente? Sí, ya se ve. Ok, gracias. Bueno, como lo mencionó la maestra Yolanda, el título de mi proyecto de tesis es Contribución de la prevención indicada en la disminución del consumo de alcohol y de estimulantes de tipo anfetamínico en los ECOSAMA,
o sea, en los centros de salud mental y adicciones. Como parte de la introducción, tengo que esta investigación nace de una curiosidad, una inquietud de conocer por qué el uso y el abuso de sustancias adictivas ha aumentado en la última década. Hay muchos hallazgos importantes que he ido descubriendo en el transcurso de esta investigación, pero bueno, voy a ir por cada una de las partes. El primer punto es que el Informe Mundial sobre las Drogas del 2023 nos dice que la problemática del uso y abuso de sustancias psicoactivas se ha agravado debido a la oferta y demanda que ha aumentado a nivel mundial. Esto también ha desencadenado un aumento en los trastornos mentales por el uso de sustancias psicoactivas de predisposición ilegal. Como sabemos, pues hay sustancias psicoactivas legales como el alcohol y el tabaco, y las ilegales, que son todas las demás, como el fentanilo, el cristal, la cocaína, la marihuana, etcétera. En cuanto a nuestro país, los datos reportados del uso y abuso de sustancias psicoactivas han revelado también que esta problemática es creciente. De acuerdo a las últimas encuestas que se han tenido, en la ENCODAT 2016, se observa una prevalencia del 2.7%, que quiere decir 2.2 millones de personas que han consumido drogas ilegales, de los cuales la mayoría ha sido hombres y la otra parte mujeres, según el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones y el consumo de sustancias psicoactivas en el 2021. También esta situación del uso y abuso de sustancias psicoactivas se ha visto reflejado en los adolescentes de 12 a 17 años, en donde se apreció un incremento importante de pasar de 1.5% de prevalencia al 2.9% de prevalencia, en los cuales pues también se identificó que hay mayor porcentaje en hombres que en mujeres, pero en el caso de las mujeres ha ido aumentando en cuanto al uso de sustancias de manera específica en los estimulantes de tipo anfetamínico. Mi pregunta de investigación es si la prevención indicada ha contribuido en la disminución del consumo de alcohol y estimulantes de tipo anfetamínico en hombres y mujeres que acuden a los centros comunitarios de salud mental y adicciones en la Ciudad de México durante el periodo 2010 al 2024. Como hipótesis, propongo que la prevención indicada implementada en los ECOSAMA sin perspectiva de género no ha disminuido el consumo de alcohol y estimulantes de tipo anfetamínico en la Ciudad de México, lo que implica un incremento en el uso y abuso de sustancias psicoactivas en esta población. En cuanto a mis objetivos, tengo este objetivo general y objetivos específicos. El objetivo general es caracterizar y demostrar si la prevención indicada utilizada en los ECOSAMA ha mostrado resultados en la disminución del consumo del alcohol y de los estimulantes de tipo anfetamínico. Como objetivos específicos, en primer lugar, tengo que identificar si la prevención indicada utilizada en los ECOSAMA, específicamente en un SECOSAMA ubicado en la alcaldía Iztapalapa que se llama Dr. Francisco J. Balmis, utiliza la perspectiva de género para llevar a cabo esta prevención. Como segundo punto es determinar la relación del consumo de alcohol y de estimulantes de tipo anfetamínico con el género de las personas que acuden al SECOSAMA, Dr. Francisco J. Balmis, y conocer y analizar si la prevención indicada ha contribuido en la disminución del alcohol. Como otro objetivo específico, tengo analizar y determinar si la prevención indicada ha contribuido en la disminución del consumo de estimulantes de tipo anfetamínico en los ECOSAMA y comparar estas estrategias de prevención y adicciones de los años 2012 a 2018 y de 2018 a 2024. En cuanto a la metodología, será un estudio de tipo descriptivo
en donde se analizarán los resultados de los instrumentos aplicados en las encuestas, como la ENCODAT. Y bueno, ahora en días recientes acaban de dar la noticia de que van a hacer la ENCODAT 2025 y espero pues que me dé tiempo para agarrar algunos de estos datos y poderlos integrar a mi proyecto de investigación. Se verificará la aplicación de la prevención indicada en los centros comunitarios de salud mental y adicciones mediante observación directa, y también se tiene programado entrevistar al personal de este SECOSAMA específicamente, que es el médico adictólogo, el psicólogo y las personas que acuden ahí. En cuanto a los criterios, pues se seleccionó este SECOSAMA de la alcaldía Iztapalapa. Y bueno, en cuanto al sexo, tienen que ser mujeres, tienen que tener una edad de entre 10 y 35 años. Debe de estar indicada la prevención indicada, sus atenciones deben de estar registradas en el Sistema de Información en Salud, y se desarrollarán también entrevistas a profundidad de 2 o 3 pacientes y del personal que ya les mencioné. En cuanto a las categorías conceptuales, pues tenemos a la prevención, a los ECOSAMA y a la perspectiva de género. La prevención, para el caso de esta investigación, se divide en 3. En la prevención universal, selectiva y la indicada. La prevención universal es la que se encuentra dirigida a la población en general. La prevención selectiva solamente es dirigida a grupos que tienen mayor vulnerabilidad o grupos en riesgo. Y la prevención indicada, que es el menester de esta investigación, son grupos concretos que tienen conductas problemáticas en donde ya se integró o se estableció una relación conflictiva con las sustancias psicoactivas. En los ECOSAMA se han integrado diferentes niveles de atención psicológica, detección de conductas de riesgo. Esto va vinculado con la prevención indicada, en donde la prevención indicada divide los factores protectores y los factores de riesgo que puede presentar una persona para el uso y el abuso de las sustancias psicoactivas. En cuanto a la perspectiva de género, en el desarrollo de esta investigación, he encontrado que las diferencias biológicas no solamente son las que afectan en cuanto al uso y abuso de las sustancias psicoactivas, sino también los factores sociales, los roles familiares y sociales que se les imponen al género femenino o al masculino. A pesar de estas diferencias neurobiológicas y hormonales entre hombres y mujeres, hay diferentes tipos de sustancias que intervienen para que una mujer desarrolle más rápido dependencia por alguna sustancia que por otra. Es por eso que se ha visto incrementado el uso de anfetaminas en las mujeres. Y bueno, como conclusiones tenemos que pues, la hipótesis se comprueba, ya que la prevención indicada que se implementa en los ECOSAMA no está registrada con perspectiva de género o no se aplica con perspectiva de género. Y la tendencia evidencia que no ha disminuido el consumo de alcohol y estimulantes de tipo anfetamínico en las mujeres en la Ciudad de México, sino todo lo contrario, existe un incremento en el uso y abuso de sustancias psicoactivas en esta población. Entonces, a raíz de esta investigación, considero como un reto importante que se pueda ampliar a investigar los factores protectores que pueden presentar las mujeres en cuanto a los contextos en los que se desarrolla el uso y el abuso de las sustancias, conocer etnográficamente cómo las adicciones intervienen en la socialización de las mujeres y que impacten los roles que se han establecido para el género femenino. También probablemente una investigación enfocada cómo impacta el sistema sexo-género en las mujeres que viven en situación de calle y el consumo de sustancias psicoactivas, que impactará en identificar la salida o la permanencia en calle. Muchas gracias.
Muchas gracias por la presentación. Vamos a darle la palabra para la retroalimentación a la doctora Laura Aguaxin, por favor. Muchas gracias. Una pregunta rápida, Jessy, que también es un gusto coincidir otra vez contigo. También he tenido el gusto de trabajar contigo y creo que se observa ya este caminar por la maestría en tu investigación, por lo cual te felicito. ¿En qué porcentaje está tu investigación? Más o menos como en el 55%. Ok. Lo pregunto porque ya en algunas cuestiones ya manejadas como que la hipótesis ya se estaba comprobando, no comprobando, y por eso quería saber más o menos hacia cuál ibas. Me parece que por momentos ya tienes muy bien definido hacia dónde está tu problema de investigación. Ya tienes la delimitación geográfica, la delimitación temporal, lo cual ayuda bastante a tu investigación, pero sí todavía hay como ciertos momentos en los que la pregunta, además de descriptiva, termina siendo como con una respuesta muy breve. ¿A qué me refiero? A que si tú empiezas preguntando con la implementación de esto o la estrategia tal, ¿ha servido? En efecto se contesta con un sí o un no y ya, ¿no? Y puede ser muy descriptiva. Entonces yo creo que con los datos que tú estás manejando y sin desviarnos, porque tampoco es la intención ya que has avanzado, que desviamos, tal vez mi recomendación es que pudieras preguntarte cuál ha sido la estrategia o por qué la estrategia no ha funcionado, si nos queremos meter un poquito a una parte más descriptiva, explicativa, porque tú creo que con lo que tú nos estás presentando, tienes como la información en las manos para poder explicarnos un poco más allá de si se ha servido o no ha servido. Al final, si ha servido o no ha servido, se puede ver en las estadísticas y creo que eso está. Pero yo creo que con lo que tú estás revisando, que por ahí también considero que podríamos aún meterle un poco más de teoría, y ahí es donde me pongo a tus órdenes para mandarte una parte de bibliografía, porque considero que con esta parte de la bibliografía y los datos que ya tienes, que los has ido trabajando bastante bien por lo que tú estás presentando, pudieras dar una explicación sobre qué es lo que ha estado sucediendo para que no funcione esta estrategia, ¿no? Entonces, considero primero felicitarte, porque creo que has trabajado bastante bien. Es muy complicado entrarle a un tema que además tiene demasiados factores políticos, sociales, económicos, y que no se puede explicar solamente desde una parte. Por eso yo creo que la riqueza de lo que tú estás haciendo es justamente el decirnos por qué, o incluso tal vez como lo han presentado, como lo estaba presentando Jessica Iberos antes que tú, esta parte de explicar los factores que están dentro. O sea, sí es muy válido el entender, pero más que decir si ha funcionado o no ha funcionado, nos interesaría saber por qué no ha funcionado o cuáles son estos factores que se están contemplando dentro de la estrategia, porque a mí, por ejemplo, como una tomadora de decisiones, si a mí me llega una tesis como la tuya, seguramente voy a decir, bueno, dime por qué no, y entonces me empiezo a ver y decir, pues el problema está aquí. Entonces yo observándolo desde esa parte y considerando que creo que tanto como has avanzado como lo que tú cuentas, podrías incrementarlo, por eso va mi recomendación. Creo que ya tienes un avance bastante bueno en tu presentación de la hipótesis, en cómo ya tienes definido. Es más, yo creo que podría yo definir que tu tesis está en esta parte exploratoria en la que ya contestaste esa pregunta, por eso te decía, me llama la atención que digas, sí, ya se comprobó la hipótesis, porque en efecto, creo que tú ya te contestaste la primera pregunta, pero considero justamente que ahora con todos esos datos sería, ¿por qué? Y entonces ya sería una pregunta que lejos de desviarte te podría ayudar a profundizar. Entonces, considero que vas muy bien. Creo que hay que hacer unos 2, 3 ajustes para que quede. El poderlo también vincular, creo que la parte teórica te puede dar a ti ese sustento que tú necesitas para entender el fenómeno y decir, las estrategias de seguridad tienen que seguir estos lineamientos y si se están siguiendo o no se han seguido, porque a veces parten desde esta parte de no reconocer los factores socioculturales. Aquí yo creo que entraría esta parte de la interculturalidad que me ha llamado la atención, que
se toma como todavía como muy desde el título, pero falta profundizar en tal vez cuáles son estos factores interculturales que no permiten que la estrategia de seguridad funcione. Entonces, yo creo que ahí es donde podríamos más centrarle a ese tema y que tú pudieras perfilarlo con la información que tienes, más que decir, falta, yo creo que si le metiéramos esta parte de por qué, nos podría dar, asegurarle más. Por lo demás, felicitarte por el excelente trabajo. Creo que ahí se nota también que has estado, bueno, ya me adjudico, que has estado aprovechando muy bien todos estos conocimientos que has tenido en la maestría. Se ve la parte metodológica, aunque todavía se pueda afinar algunos puntos, pero está sustentado la parte metodológica. Hay por lo menos un hilo que te permite entender hacia dónde tú quieres caminar, y por eso te felicito, y pues seguí así, me pongo a tus órdenes en esta bibliografía acerca de cómo puedes explicar esta implementación de una política de seguridad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su retroalimentación, doctora. A continuación, Axel Omar Velázquez Tapia presentará su trabajo titulado Prevención delictiva mediante la implementación de actividades deportivas y culturales en adolescentes de barrios marginados en Iztapalapa, Ciudad de México. Adelante, por favor. Claro que sí, comienzo a compartir pantalla. Un segundo. ¿Me podrían confirmar si se alcanza a ver bien? Sí, sí se ve bien. Ok. Primero que nada, muy buenas tardes a todos, compañeros, maestros. Como ya lo mencionaron, mi tema es respecto a la prevención delictiva mediante la implementación de actividades deportivas y culturales en adolescentes de barrios marginados, Iztapalapa, Ciudad de México. Mi nombre es Axel Omar Velázquez Tapia, estudiante de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, de la Maestría en Políticas Públicas e Interculturalidad. Bueno, primero que nada me gustaría poner en contexto. Mi trabajo de investigación lo estoy delimitando, como ya lo mencioné, a una alcaldía de la Ciudad de México, Iztapalapa. Pero igual me gustaría mencionar que lo estoy delimitando a dos colonias específicas. Una es San Lorenzo Tezonco, otra es el Molino Tezonco, en el contexto cultural actual. Si bien sabemos que en México pues existe una variable, una problemática constante, que pueden ser los delitos, los robos, la delincuencia, las drogas, todo lo que ello mismo conlleva, me he preguntado yo desde hace mucho tiempo por qué esta constante se sigue replicando. Lo menciono en mi trabajo, nos encontramos en un bucle de inseguridad que, hasta no darle una perspectiva específica para contraatacar esta problemática, a mi criterio vamos a seguir y pese a más leyes, pese a más delitos que se vayan implementando, no vamos a poder frenar esta problemática. Entonces, bueno, mi problemática principal es de que, si bien sabemos todos que existe en México un sinfín de delitos que se están haciendo, que existen realmente, y nosotros como sociedad ya lo estamos naturalizando, cada día son más los jóvenes que se involucran en estas actividades delictivas de manera pues más constante, vaya. Son los factores socioculturales los que están orillando a estos mismos jóvenes a ser parte de estas mismas acciones. Si bien hemos escuchado, esto ya es normal, esto pasa seguido, no es normal escuchar decir que un joven, un niño, 14, 16 años, se está involucrando cada vez más en drogas, venta, en, por ejemplo, la realización de robos. Muchas veces hemos escuchado que involucran a los niños en cárteles o en diferentes acciones delictivas porque, al ser menores de edad, las leyes no los castigan como a un adulto, o simplemente no los aceptan en los tutelares, o es menor la pena. Entonces, la problemática principal de mi trabajo es de que cada vez los jóvenes están desarrollando más en estas actividades ilícitas, lo cual está afectando en su futuro, lo que los puede llevar a terminar tanto en la cárcel como arruinando
bueno, siguiendo afectando nuestra sociedad y en el peor de los casos termina en muerte. Para este trabajo yo parto de la hipótesis de que aquellos jóvenes que crecen con la participación o mediante la implementación de actividades culturales y deportivas son menos probables a que desvíen sus vidas hacia unas decisiones en cuanto a las acciones delictivas. Es decir, si los adolescentes se involucran más en actividades deportivas desde temprana edad, sus vidas tienen una mayor facilidad a seguir un camino hacia otro entorno, que no sean los factores que nos hemos involucrado en esta sociedad problemática que nos hemos encontrado. Por lo cual yo considero que si estos jóvenes siguen la implementación de estas actividades culturales o deportivas, sea la que sea, pueden tener unas mejores oportunidades en un futuro. Tengo por objetivos de investigación el sistematizar, primero que nada, la información que existe respecto a este tema. Si bien es cierto, existe muchísima información, yo me estoy especificando en Iztapalapa, las problemáticas que ha tenido en cuanto a índices delictivos y cómo esta información me va a dar pie a un mejor desarrollo cultural, un mejor desarrollo en cuanto a mi trabajo de investigación, el cómo me va a favorecer toda esta información para dejar más en claro mi hipótesis. En este caso, tengo la fiel creencia de que mi hipótesis la puedo comprobar. Y para esto tengo los objetivos específicos. Entre ellos menciono conocer las problemáticas que orillan a los adolescentes a ser parte de las actividades delictivas o cuáles son los factores socioculturales que los orillan a la necesidad de formar parte de estas acciones. Otro objetivo es destacar la importancia que tienen el realizar las actividades deportivas y culturales durante cierta edad de la vida. Fomentar la prevención delictiva, es decir, en estos mismos jóvenes, inculcarles que las actividades delictivas dañan a la sociedad. Es mal visto y pues hay que orillarlos o invitarlos a que no formen parte de estas acciones. Y por último, resaltar la importancia de la realización de actividades deportivas y culturales como sociedad. La UCA pasada tuve la oportunidad de tomar clase con la doctora Laura y me dejó muy en claro esta parte de que yo como investigador debo de tener una perspectiva de esta investigación. Me gusta mencionar esta parte porque desde muy joven yo he tenido la oportunidad, el privilegio, lo menciono en mis láminas, de formar parte de alguna actividad deportiva, con apoyo, trabajo. He podido lograr desarrollarme en actividades deportivas. Mis deportes son la natación y el box. Y desde toda mi vida, me he podido relacionar con jóvenes, los cuales me han contado sobre sus experiencias de vida fuera y dentro de las actividades en las que estamos desarrollando. Y me he dado cuenta que esta problemática es muy constante. He tenido la oportunidad de conocer gente que actualmente ya no está, justamente por estas razones, se involucran en actividades delictivas y terminan pues en una situación muy lamentable en este caso. Y yo como investigador, pues me interesa mucho saber y en un futuro frenar todas estas problemáticas que los jóvenes tienen para llegar a los extremos de ser parte de la realización de actividades ilícitas, como por ejemplo los robos, la droga, entre algunos otros. Para este trabajo he utilizado una metodología mixta. Cabe recalcar que la metodología técnica documental es algo que me ha funcionado bastante para conocer la perspectiva de otros autores respecto a esta información que estoy recabando. Busco información de libros, de páginas, diversos autores que me ayuden a darle fuerza a mis argumentos. Y asimismo estoy tratando de buscar información un poquito más presencial para lograr obtener información tanto cualitativa como cuantitativa. Me he podido acercar a jóvenes, que es mi sector de estudio,
en los barrios que estoy investigando y me he llevado con mucha información que me ha sido bastante útil. Si bien es cierto, puedo recabar mucha información de los libros, las páginas, todo lo que se ha mencionado, pero yo considero que algo que me ayuda mucho a realizar esta investigación es adentrarme en estas problemáticas, llegando a los lugares en los que se encuentran los jóvenes o formando parte de este contexto sociocultural en el que nos encontramos, para lograr aterrizar bien esta información que de los libros estoy sacando en el contexto cultural que me estoy encontrando. Los instrumentos para esta investigación que he desarrollado a lo largo de los 2 semestres que he tenido, que me han funcionado bastante, es el instrumento FODA, el árbol de problemas, encuestas participativas y entrevistas. Estos instrumentos me han ayudado bastante porque si bien yo tengo una perspectiva, una información específica de un tema, esto me ha ayudado, por ejemplo, en el marco FODA, he podido colocar lo que es mis fortalezas, mis oportunidades, debilidades, amenazas, todo lo que me podría favorecer en este trabajo de investigación, lo he desarrollado. Algunos de los ejemplos de mis fortalezas es que en Iztapalapa se fomentan las actividades culturales y deportivas de manera accesible para las personas. Yo considero que esa es una de las fortalezas más fuertes, valga la redundancia, que he tenido en mi trabajo, porque si bien es cierto que existen lo que son las utopías, existen los pilares, existen los programas como Ponte Pila, que fomentan el deporte en jóvenes, en adultos mayores, en personas pertenecientes a la colonia Iztapalapa o diversas colonias, nos encontramos aún más con más problemáticas o más fuentes de donde podemos partir para conseguir toda esta información que es valiosa para demostrar mi hipótesis. También contamos con debilidades, como por ejemplo, la información de dichas actividades no llega a jóvenes para que se involucren más en estas actividades. Entonces, de ahí podemos partir de qué acciones tomar para poder fortalecer esta investigación que he tenido, cómo hacerles llegar toda esta información a los jóvenes. Entonces, en este caso, el cuadro de análisis FODA me ha ayudado bastante, es el que más he utilizado para la realización de mi investigación, porque pues partiendo de este lado pude especificar algunas de mis problemáticas principales y mis fortalezas principales para lograr avanzar en mi investigación. Toda la información recabada en mi marco teórico, aterrizarla en un lugar particular que es mi lugar de investigación. Asimismo, he desarrollado árboles de problemas y de soluciones, en los cuales puedo resaltar la situación principal, la situación económica en los jóvenes, pues es una de las problemáticas que más daña a estas personas para la realización de sus actividades, y alguna de las situaciones por las cuales los orían a, por ejemplo, a delinquir, a robar, es la situación económica principalmente. Por ejemplo, también podemos resaltar la falta de estudios, no contar con trabajo, no tener un sueldo fijo, relaciones en actos delictivos, esto en cuanto a la sociedad en la que se van desarrollando y las causas en las cuales los están orillando a esto. Por ejemplo, la falta de seguridad en una zona, que es lo que recae en relacionarse con personas que se dedican a realizar actos delictivos. Falta de estudios, falta de trabajo. Una causa-consecuencia de todas las problemáticas que nos podemos enfrentar mediante este trabajo. Y bueno, como ya lo mencioné antes, tuve la oportunidad de reunirme con parte de mi sector de investigación, porque si bien es cierto, yo puedo tener la información de cuáles son las problemáticas que he enfrentado, que los jóvenes se enfrentan para implementar dichas actividades, si no me relaciono con los factores socioculturales en los que se encuentran, si no me acerco con mi sector poblacional de investigación para conocer cuáles son sus problemáticas, no voy a terminar de aterrizar bien la idea, por lo cual pues he realizado lo que son encuestas, entrevistas, y ambas acciones me han dado diferentes informaciones, de las cuales estoy partiendo para seguir continuando con mi investigación. Y por último, me gustaría en lo particular agregar estas imágenes
qué es la relación que he tenido con los jóvenes que practican estas actividades. Como ya les mencioné, existen muchos programas que fomentan esta parte de el desarrollo cultural en los jóvenes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Después de la investigación que he realizado, me he encontrado con más problemas. Si bien es cierto, nos encuentran una solución de que los jóvenes tienen acceso libre a practicar alguna actividad deportiva de manera gratis, nos encontramos en que en la sociedad que vivimos, estos mismos jóvenes, por diversos factores socioculturales, se encuentran entre, si me estás dando clases gratis, ok, pero el material que voy a ocupar o el transporte que voy a ocupar o la seguridad, ¿quién me garantiza llegar de mi vivienda en una zona tan peligrosa al lugar donde están dando las clases? Recientemente en una entrevista que tuve con alguno de estos jóvenes, me comentaba, no considero que voy a durar mucho aquí porque lo dijo con sus palabras, o como o me compro mi material. Entonces, parte de la solución que estoy buscando es el implementar estos apoyos que el gobierno nos está brindando para los jóvenes, pero de manera, ¿cómo les diré?, específica, o sea, que trate no solamente de abarcar una parte del problema, sino que orientar a los jóvenes a tomar estas soluciones que se nos está brindando, igual guiarlos para que puedan orientarse de manera correcta para la toma de estas decisiones y prácticamente pues seguir seguir trabajando en eso, porque si bien es cierto que actualmente estos jóvenes pueden contar con una actividad, una carrera deportiva, pueden volverse autosustentables como maestros, como simplemente con la fuerza que pueden adquirir al realizar algún deporte, pueden sustentar parte de su vida en un futuro. O nosotros asimismos como sociedad, al negarles este desarrollo y al orillarlos, a la sociedad al orillarlos a delinquir, pues prácticamente seguimos en este mismo bucle que nos estamos poniendo la soga al cuello en un futuro nosotros mismos. Entonces, de eso va mi trabajo de investigación y pues muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias por tu participación. Vamos a iniciar con la retroalimentación de la doctora Laura Aguartzin, por favor. Muchas gracias, Axel. En efecto, tuvimos la oportunidad de trabajar hace muy poquitito sobre esta problemática que tú estás encontrando y en efecto platicamos acerca de la importancia de entrar en la comunidad, de entender los problemas a los que se enfrentan, de realmente meterse en lo que estábamos buscando, que en este caso a mí me parece un tema bastante interesante el que lo está abordando, que es el tema de los jóvenes y de todos estos factores que los llevan a estas actividades que son ilícitas y que, bueno, pueden provocar que terminen en un lugar en el que no queremos, ¿no? Hablando de la seguridad. Yo solamente, bueno, antes de empezar a darte mi retroalimentación, lo que sí me parece importante señalar es que en varios, bueno, por lo menos en dos de sus trabajos que me enviaron o que me enviaron en el link del Drive, es distinto lo que me están enviando a lo que me están presentando, porque en este caso muchas de las cosas que tú presentas como los objetivos, como la pregunta, no están incluidas en el trabajo. Entonces apenas me estoy dando cuenta de qué es lo que, o apenas estoy analizando qué es lo que estás enviando. Entonces te pediría si me harías el favor de volver a poner tu diapositiva. Sí, por supuesto, vuelvo a colocarlo. Creo que ya no se escucha. No creo que se desconectó la doctora Laura. Vamos a darle un minutito a ver si se puede reincorporar. Ok. Sí, gracias. Ya la escribí. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Perdónenme, no sé qué trae mi computadora que me sacó y tuve que entrar por el celular. Entonces, una disculpa. No hay ningún problema.
No sé en dónde me quedé, pero comentaba que algunas de la parte de metodología que recibí o que estoy leyendo, apenas la estoy revisando porque se me entregó otro documento o un documento que no estaba completo. Entonces, por eso quería ver si Axel me apoyaba en ponerlo, pero ahora no sé si lo voy a poder ver con la conexión que tengo. Pero de las cuestiones que puedo decir, si no, luego me lo envías con calma, Axel, para enviarte como los comentarios sobre esa, Perfecto. de lo que leí o de lo que pude ver en la presentación, fue que ya entraste en la problemática, te has podido encontrar como estas voces en las que te explican qué es lo que está sucediendo, cuáles son los factores, pero sí falta muy importante la parte teórica, porque la parte teórica es la que nos ayuda a ponerle nombre a algo. Tú puedes vivirlo empíricamente y puedes conocer el fenómeno, pero tú como investigador social de lo que se trata es irle poniendo etiquetas a las cosas. Y para que no digamos, por ejemplo, ¿no? Voy a sentarme en ese objeto que está allá, que tiene 4 patas y un respaldo, sino que digas, a donde me voy a sentar es en una silla, que eso es una abstracción de la realidad, el ponerle ese nombre te va a permitir a ti llegar a conclusiones más sustantivas sobre qué es lo que está pasando. Tú lo tienes con los jóvenes, tienes este árbol de problemas que nos presentas, este análisis FODA, sabes qué es lo que está sucediendo, pero necesitas ponerle nombre. ¿Qué es lo que ellos están viviendo que involucra y que seguramente hay, o bueno, ya está en la teoría, que te explican el por qué la sociedad en ciertas condiciones son más vulnerables a caer en este tipo de situaciones? Yo creo que ahí lo que hace falta es la teoría que te permita ponerle nombre a lo que está sucediendo, porque creo que tu avance es bastante bueno, lograste también incluso con la UCA el poder entrarle al tema, pero está un poco desordenado en ese sentido, en el que necesitas ir como poniéndole a cada una de los avances o de los hallazgos, irle poniendo como la etiqueta. Una de las cosas que sí me preocupa un poco, y eso sí estaría muy bien que lo platicaras tanto con tu director y que te pongas a revisarlo, es la parte de tus objetivos, porque los objetivos algunos específicos son más grandes que el general. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay un específico que me acuerdo que decía fomentar las estrategias para evitar la acción delictiva. Pero ese ese es un objetivo que es más grande incluso que tu tesis, porque estás hablando de la sociedad en general, no estás hablando de estos jóvenes que están en esas alcaldías y que incluso como tú lo dices, es en unas colonias muy específicas, con ciertas características. Entonces, el hablar de general, o sea, en hablar de toda la sociedad, pues nos habla de un problema de investigación mayor que toda la tesis. Entonces, sí hay que cuidar el que tú vas a delimitar cuáles son los factores que pueden definir esta acción delictiva en jóvenes de la San Lorenzo Tezonco y de esta otra colonia que se fue tal nombre. Pero justamente es lo que tú tienes que hacer, porque si tú lo amplías otra vez, el objetivo específico se va a ir más grande que tu objetivo general. Y entonces ahí es donde te pierdes un poquito porque quieres observar cuáles son los factores, pero a la vez quieres entender a los jóvenes, pero a la vez quieres también entrar y encontrarle estrategias. Y entonces en todo este mundo te vas a perder en la investigación. Tu papel como investigador social es explicarlos lo que la demás gente no entendemos. Nosotros como investigadores lo que hacemos es ver lo que todos ven, porque al final todos pueden ver la realidad de lo que está pasando con estos jóvenes, pero ponerle ya claramente este nombre y decir, estos factores se llaman de esta forma y se pueden transformar de esta forma, porque además de todo, tu objetivo general, por lo que yo entiendo, ni siquiera es entender como tal la acción delictiva, sino lo que quieres es ver cómo estas estrategias que están tomando la actividad física apoya a los jóvenes. Entonces, aunque parezca que es lo mismo, ahora sí que es lo mismo, pero no es lo mismo. Van en el mismo sentido, pero tú quieres más bien ver cuáles son las implicaciones positivas de ciertas estrategias en un contexto de vulnerabilidad para los jóvenes. Y esto cambia bastante la forma en que tú concibes este problema. Entonces, aunque parece que todo está de la mano, sí, porque estamos en un conjunto de conocimiento, pero tu área en la que tú vas a trabajar
en la que tú vas a meter tu investigación, va en ese sentido de encontrar la relación entre las estrategias que se están haciendo y su efecto que van a tener dentro de la población, para lo cual estás bastante bien posicionado dentro. Entonces, yo lo que te sugeriría es que aproveches esa posición que tienes dentro de la población, que puedes entrarle con ellos para que puedas entender qué es lo que está sucediendo y puedas aprovechar para entender las implicaciones o el impacto que están teniendo dentro de la población juvenil y no te pierdas en entender como toda la violencia en general, porque al final eso excede a lo que tú estás planteando. Solamente tener mucho cuidado con las redacciones. Hay varios problemas de redacción, problemas, algunas como descuidos en cuestión de dedos, de mezclar palabras. Es lo único que te sugeriría que pudieras terminar y te agradecería para darte como una retroalimentación completa al que me pudieras enviar también el documento que entregaste para que yo lo pueda revisar completo y no se quede. Me parece ser que también la misma cuestión la tuve con Gibran, que fue más breve lo que subieron a Drive que lo que presentaron aquí. Entonces los agradecería sobre todo para apoyarlos en darles como una retroalimentación sobre lo que están haciendo y sí o sí, Axel, teoría acerca de prevención de jóvenes, de factores para que tú le puedas poner ese nombre. Creo que, perdón, con los problemas técnicos, espero que no se haya pasado nada, pero creo que sí abordé los puntos que quería abordar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de la comentarista y su asistencia a este 8º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en la cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reiteramos nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Hasta luego.